Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar este evento del día de hoy. Yo soy Alonso Melgarejo, quien va a dar detalles de todos los temas que trabajaremos el día de hoy. Y ahora, primero hay que, denme un segundo para asegurarme que esto está siendo grabado. Ahora sí. Bien, primero voy a presentarme para que puedan conocerme y de ahí vamos directamente al punto del día de hoy, el entender qué es lo que debemos de conocer para considerarnos un data engineer o un data scientist senior. Por supuesto que en 40 minutos no podemos dar una formación exacta de todo lo que se necesita, pero digamos que para aquellos que recién están comenzando en el mundo del Big Data o de los que conocen un poco del Big Data, esto les va a encaminar más por dónde tienen que construir su camino. Para aquellos que ya tengan conocimientos muy bien consolidados de Big Data, esto les puede ayudar para poder explicar a los compañeros que tengan a cargo en el mundo de Data Engineer o Data Scientist cuál es el camino que ellos deban de seguir. Para que puedan conocerme, yo soy Alonso Melgarejo, voy a ser el conferencista de esta ocasión. Cuento ya con 13 años de experiencia empresarial, de los cuales 9 me he dedicado exclusivamente al mundo de Big Data, el Cloud Computing y el Machine Learning. Va a ser muy importante entender estos términos y la relación que hay entre ellos. Por ejemplo, el Big Data como concepto nos da la escalabilidad de los procesos. Básicamente, desde un punto de vista de infraestructura, esto se traduce a usar clústeres de procesamiento sobre los cuales se paralelicen el proceso. El problema es que estos clústeres son muy costosos. Literalmente pueden llegar a costar $300,000 o $500,000. Ahí moriría el proyecto de Big Data. Entonces ahí es donde viene el mundo cloud. Microsoft tiene su servicio de Azure, Amazon tiene su servicio de AWS, Google tiene su servicio de GCP. Nos permiten alquilar estas infraestructuras solo por horas, a precios bajísimos. Una vez que tengamos buena potencia computacional a precios bajos, ahora sí podemos implementar nuestros procesos. Básicamente tendremos dos tipos de procesos, los procesos de Data Engineer, de ingeniería de datos, y los procesos de ciencia de datos, los cuales los implementan los Data Scientists. Cada uno de estos tipos de procesos se especializa en ciertas cosas. Por ejemplo, en el mundo de los Data Engineers se preocupan mucho en el tema de captura, ingesta, almacenamiento y modelamiento de datos. Mientras que en el mundo de la ciencia de datos se enfocan mucho en el descubrimiento de patrones dentro de los datos. Ambos son necesarios y en ocasiones un profesional debe de tener un perfil mixto, es decir, conocer tanto del mundo de la ingeniería de datos como el de la ciencia de datos, porque cuando uno, por ejemplo, va a buscar patrones en los datos, pues primero tiene que limpiar esa información y viceversa. Si uno, por ejemplo, quiere automatizar un proceso de despliegue de una red neuronal o de un modelo de árbol de decisión, pues tiene que conocer las técnicas de automatización que un data engineer conoce. Así que estos dos mundos no es que estén separados. Por supuesto que en el día a día esta persona se va a especializar en alguno de estos dos puntos. Vamos ahora sí directamente al tema. Entendamos primero los conceptos fundamentales y cómo estos están relacionados a los tipos de procesos con los que nos vamos a encontrar en las empresas. Primero hay que entender la escalabilidad de los procesos. Nosotros sabemos que cuando una persona de negocio, por ejemplo, puede ser un gerente o puede ser una persona que no es técnica dentro de la empresa, ellos tienen ciertos tipos de necesidades. Puede ser una necesidad tan simple como que te pida construir un reporte, o puede ser una necesidad tan compleja como implementar una red neuronal para hacer algún tipo de predicción a futuro. La persona técnica, el desarrollador, tomará esa necesidad de negocio y por medio de algún lenguaje de programación, pues implementará esa necesidad y tendrá ese script. Dentro de este script ya tenemos la solución de negocio, desde un reporte hasta una red neuronal. También los desarrolladores utilizan diferentes lenguajes de programación. Cada uno de estos lenguajes tiene ciertas ventajas y desventajas. Python, por ejemplo, es muy bueno para la implementación de procesos de ciencia de datos, ya que tiene muchas librerías analíticas. Scala, por ejemplo, es muy bueno para procesos de tiempo real, ya que gestiona muy bien la memoria RAM. R es muy bueno para procesos estadísticos y SQL es muy bueno para procesamiento de datos estructurados. Así que no es que exista un lenguaje que sea mejor. El desarrollador, dependiendo de la naturaleza del proceso que el negocio le haya pedido,
pues seleccionará algún lenguaje. Y con eso tendrá el proceso. Da igual el lenguaje que hayas seleccionado. Este proceso debe de ejecutarse en algún tipo de infraestructura. Clásicamente las empresas tienen sus servidores empresariales. Estos servidores tienen capacidades de procesamiento muy grandes. Por ejemplo, un servidor empresarial puede tener 10 terabytes de disco duro, 100 gigas de memoria RAM y 40 núcleos de CPU. Es aproximadamente un servidor promedio con el que nos podemos encontrar dentro de una empresa. Vamos a colocar este proceso dentro de este servidor y vamos a ejecutar. Tendremos que colocar los datos que vamos a procesar dentro del disco duro del servidor. El lenguaje, para procesar esos datos, leerá esos archivos de datos y los cargará en la memoria RAM. Ahí ya tenemos la data input. Ahora, pues ahí empieza el proceso, desde el reporte hasta la red neuronal, lo que el negocio ya pedí. La lógica del proceso se ejecuta sobre los núcleos de la CPU. Mientras más núcleos asignemos al proceso, pues este proceso va a ir más rápido. Por ejemplo, con 10 núcleos de CPU, digamos que toma 40 horas. Va muy lento el proceso. Entonces, con 100 núcleos de CPUs, tomaría solo 4 horas. Así que lo que define la velocidad de un proceso en infraestructura es el nivel de paralelización que se alcance sobre ella. Y ese nivel de paralelización está en función de esos núcleos de CPU. En cambio, la memoria RAM no acelera el procesamiento. La memoria RAM es simplemente el lugar en donde volcamos los datos que el lenguaje de programación va a procesar. Los lenguajes de programación no leen directamente los archivos de datos, sino que pasan a través de la memoria RAM. Así que aquí tenemos una primera limitante. Si, por ejemplo, un negocio nos manda a procesar 200 gigas de datos, lo podemos poner en este disco duro de 10 terabytes, pero cuando el programa cargue esos datos a la memoria RAM, 200 gigas ya no entran en 100 gigas de RAM y el proceso terminará colapsando. Pero bueno, por ahora tenemos una volumetría pequeña. El proceso paraleliza su ejecución en los núcleos de CPU y listo. Ahí tenemos el reporte resultante, que también se almacena en la memoria RAM. Una vez que tenemos la resultante, guardamos esa resultante en un archivo de datos en disco duro dentro del servidor y listo, negocio se puede llevar su reporte, su red neuronal o lo que nos haya pedido. Básicamente, esto es ejecutar un proceso. Da igual el tipo de proceso que tú te imagines. Todos siguen este arquetipo de procesamiento. Cargar al disco duro, cargar a memoria RAM, paralelizar sobre núcleos de CPU, guardar el resultado en la RAM y, y guardar ese resultado en el disco duro para que ya negocio se lo lleve. Sin embargo, esto tiene problemas. Usar solo un servidor no nos da escalabilidad en el proceso, ya que la volumetría de este proceso puede crecer en el tiempo. Por ejemplo, ahí ya tenemos el reporte que negocio nos ha pedido. Ya está implementado el código. Vamos a ejecutarlo en este servidor. El día 1 negocio nos deja 50 gigas de datos. Entonces, bien, esos 50 gigas entran en los 100 gigas de RAM, el proceso hace lo que tiene que hacer y listo, ahí está el reporte y negocio funciona bien ese día. Al día siguiente nos dejan 90 gigas de datos. 90 gigas de datos entran con las justas en 100 gigas de memoria RAM. Lo va a poder procesar, probablemente lento, pero sí lo va a poder hacer. Y listo, ahí está el resultado del procesamiento de este segundo día. El problema va a estar cuando nos envíen una volumetría que exceda los límites de la infraestructura. Por supuesto que decir exceder los límites de la infraestructura es algo más complejo que hablar de memoria RAM. Aquí solo estoy poniendo un ejemplo que se puede entender. Pero, por ejemplo, dependiendo del nivel de paralelización, tal vez 40 núcleos de CPU sean muy pocos para paralelizar el proceso y que cumpla el tiempo esperado de procesamiento. Tal vez sobre estos 40 núcleos el proceso tarde 7 horas y negocio lo quiere en 1 hora. Entonces, bien, realmente es un poco más complejo. Pero hablemos solo de memoria RAM para no complejizar tanto la explicación. Negocio te deja un archivo de 300 gigas y eso ya no puede ser cargado en la memoria RAM. Por lo tanto, pues ese día negocio no funciona, no tiene su solución. ¿Qué es lo que podemos hacer para solucionar este problema? Clásicamente, los entornos de las empresas usan una solución que existe desde los años 50 y 60. Esto no es nada nuevo. Montan un clúster de servidores. Así que es simple. La persona de negocio te dice, mira,
Un solo servidor de 100 gigas de RAM ya se quedó muy pequeño para procesar 300 gigas de datos. Así que vamos a montar un clúster de 10 servidores. Cada servidor tiene 100 gigas de memoria RAM. Por lo tanto, como son 10 servidores, tenemos una potencia total de 1000 gigas de memoria RAM y 300 gigas de datos si pueden ser procesados sobre un clúster de 1000 gigas de RAM. Así que con esto ya tendríamos la infraestructura. Vamos a escalar la solución para que ahora se ejecute en un clúster. Sin embargo, la adquisición de un clúster toma tiempo, así que no es algo que pueda adquirirse de un día para otro. Habrá que preparar la adquisición de ese clúster, por ejemplo, la licitación para contactar a los proveedores, luego elegir el proveedor, comprarlos y desplegarlos dentro de las oficinas e instalar el sistema operativo para que el servidor funcione. Y eso pues es algo que toma mucho tiempo. ¿Cuál es el problema con este mucho tiempo? Recuerda que en el día 3, negocio tenía una petición de procesamiento que no se cumplió porque la infraestructura era pequeña. Escalemos un clúster. Durante 5 semanas, negocio no funciona porque físicamente tendremos que traer los servidores y pues eso toma tiempo. Entonces, después de 5 semanas, recién negocio va a empezar a ver sus resultados nuevamente. Así que bien, digamos que lo solucionamos de esta manera. Compramos el clúster y ahora sí, negocio va a poder funcionar. Pero todavía tenemos un problema. Los lenguajes de programación clásicos como Python, Scala, R, Java, .NET o en general cualquier lenguaje de programación en el cual tú pienses, funcionan solo sobre infraestructura de un servidor. El código no se puede paralelizar sobre otros servidores. Mejor dicho, pues ya tenemos el clúster, pero el código no puede distribuir la carga de trabajo para aprovechar bien ese clúster. Por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia aquí? Si en el clúster tenemos servidores de 100 gigas de RAM y hoy día vienen 300 gigas de datos, pues como mínimo necesitaríamos reservar 3 de estos servidores para poder procesar ese archivo de datos. Una vez que hemos hecho la reserva, habría que distribuir la carga de trabajo. 100 gigas aquí, 100 gigas aquí, 100 gigas aquí. Luego habría que distribuir el proceso para que se ejecute de manera paralela en cada servidor. Y una vez que termine cada parte del proceso, uno de estos servidores debería de recibir esas resultantes parciales y juntarlas. Todo esto que les he explicado de separar los servidores, distribuir la carga de trabajo, paralelizar el proceso en cada servidor y juntar las resultantes parciales en uno de ellos, no es algo que se haga de manera automática. Dentro de tu proceso, tú tienes que poner todo ese código. Así que bien, tocará modificar lo que el negocio nos ha pedido. Y eso es un problema, porque esta modificación se penaliza también con tiempo. Vamos a incluir todo este nuevo código para aprovechar bien la infraestructura de clúster que tenemos. Hacer todo esto nos puede tomar varias semanas, tiempo en el cual negocio no funciona. Negocio no funcionó por 5 semanas para adquirir el clúster. Y ahora no va a funcionar por otras 5 semanas para preparar el proceso para que funcione sobre esta infraestructura. Eso es un problema. También es cierto que las empresas, ahí hemos hablado de un proceso. Entonces ahí el proceso ya estuvo estancado 10 semanas. Y bueno, pues negocio no funcionó bien para ese proceso durante más de 2 meses y medio aproximadamente. Por supuesto que la empresa no solo tiene un proceso de negocio implementado en algún lenguaje. Literalmente las empresas tienen miles de procesos y pues vemos que estar adaptando los procesos para que funcionen en un clúster no es algo realista. Cuando nace un proceso, generalmente la volumetría que maneja es poca, o tal vez es mucha, pero digamos que cuando nace el proceso está pensado para esa volumetría. Supongamos que el proceso nació con una volumetría de procesar 50 gigas aproximadamente, pero en el tiempo la volumetría crece y en algún momento, pues esa volumetría va a exceder la naturaleza original de ese proceso y tendremos que modificar el proceso para poder ejecutarlo sobre un clúster y eso se penaliza con tiempo. Y lo mismo se aplica para los miles de procesos empresariales que tengamos en la organización. Por lo tanto, esta no es una solución escalable. Ir adaptando los procesos para que en función de la volumetría distribuyan la carga de trabajo en el clúster, pues no va a funcionar. Crea un desgobierno de procesos. Y en una empresa hay que tener un concepto muy importante conocido como gobierno de datos.
El gobierno de datos, por supuesto, más que incluso una conferencia aparte, podría ser todo un curso de 30 horas. Pero lo vamos a simplificar para este evento. Vamos a decir que simplemente el gobierno de datos nos da técnicas para que, pues hay muchas. Una de ellas es que los procesos sean escalables, que el proceso, pues si crece la volumetría, no haya que modificar los códigos, sino que probablemente hacer algún tipo de reserva de servidores, pero no modificar el código, que sea algo rápido, que en lugar de que nos tome 5 semanas, nos tome exagerando un día, que pueda adaptarse fácilmente a esa volumetría. Eso ya es más gobernable. Así que ahí es donde entra el concepto de los clusters, pero de Big Data. Un clúster de Big Data no es como un clúster común. Es un clúster que distribuye de manera automática la carga de trabajo, siempre y cuando el desarrollador haga esa reserva de carga de trabajo. Vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo mejor. Cuando nosotros hagamos procesos, da igual si es un proceso de data engineer o de data scientist, al final lo que el negocio nos pida va en un script de código. Ahora, este script tiene que estar adaptado para poder soportar diferentes tipos de volumetría, la cual se espera que potencialmente pueda crecer en el tiempo. Seguiremos usando la infraestructura de clúster, ya que pues un clúster nos da mucha potencia computacional. La diferencia está ahora que el clúster, de manera automática, va a distribuir la carga de trabajo. El desarrollador en el proceso lo único que va a tener que decir es cuánta potencia quiere reservar del clúster. Por ejemplo, si el día de hoy vienen 300 gigas de datos y tenemos un clúster de 1000 gigas de RAM en total, pues reservando el 30% de la potencia del clúster sería suficiente. En alguna línea de código ponemos eso. Resérvame el 30% de la potencia del clúster. Mandamos a ejecutar el proceso y el propio clúster verá dónde distribuye esa carga de trabajo entre sus servidores. Esa distribución y ejecución paralelizada en esos servidores se debe de hacer de manera automática. Ya no la hace el desarrollador, que la haga la propia infraestructura. Al día siguiente, si vienen 500 gigas de datos, decimos, de acuerdo, dame un segundo. Voy a borrar la línea que dice resérvame el 30% y ahora dirá resérvame el 50%. Sería la única línea que debería cambiar. Ahora sí le doy clic al botón ejecutar y el proceso se manda al clúster. Y el clúster dice, bien, vamos a reservar el 50% de la potencia del clúster. Y voy a distribuir la carga de trabajo en esos servidores seleccionados. Al día siguiente vienen 700 gigas. Bien, ya no tenemos que esperar 5 semanas para adaptar el proceso, ya que el clúster distribuye todo de manera automática. Yo como desarrollador digo, dame un segundo para adaptar el código. Ahora necesitamos el 70% de la potencia de este clúster para poder ejecutar el proceso. Esta sería una tecnología de clúster ideal, la cual el propio clúster pueda balancear la carga de trabajo de manera automática. Nosotros solamente deberemos de hacer la reserva de la potencia en función de esa volumetría. Así que, bien, a este tipo de clústeres se les conoce como clústeres de Big Data. No son como los clústeres genéricos. ¿Por qué se les llama clústeres de Big Data? Bueno, el término Big Data viene del inglés grandes cantidades de datos. Como la naturaleza de este concepto nació en función de cada día se espera que la volumetría aumente, entonces dicen, bien, cada vez hay más grandes cantidades de datos, o en inglés, Big Data. Por eso decidieron colocarle este nombre a este tipo de clusters. Para que un clúster se considere como un clúster de Big Data, o como lo decimos aquí en Latinoamérica y España, Big Data, ¿qué características debe de cumplir este clúster? Como mínimo dos. Por supuesto que, bueno, es mucho más complejo, ¿no? Pero vamos a ver lo mínimo necesario para poder entenderlo, lo que revisaremos en unos momentos. Primero que debe de tener la capacidad de poder reservar la potencia según la volumetría. Debe ser algo tan simple como modificar algunas líneas de código para indicar cuánto queremos reservar del clúster. Una vez que hagamos esa reserva, mandamos a ejecutar el proceso y el propio clúster distribuye la carga de trabajo del proceso en la reserva que el desarrollador haya indicado. Por ejemplo, el 30% serán estos 3 servidores y el propio clúster distribuye la carga de trabajo en estos 3 servidores. Mañana el 50%. Entonces tal vez seleccione estos servidores de aquí y el propio clúster distribuye la carga de trabajo en esos 5 servidores. ¿Esto qué permite? Pues que el gobierno del código de estos procesos sea mucho más fácil, ya que es tan simple como modificar una línea que indique cuánto queremos reservar del clúster. Así que
Ya no tenemos que colocar código de distribución de carga de trabajo o de reserva de potencia computacional, ya que el propio clúster se encarga de esto. Formalmente hablando, el concepto de Big Data, bueno, también es un poquito más extenso. Digamos que en esta lámina lo he resumido para poder entender lo mínimo necesario. Big Data es un marco de trabajo. ¿Y qué es un marco de trabajo? Viene del inglés framework. Un framework es un conjunto de conceptos y tecnologías que implementan esos conceptos. Por ejemplo, ya tenemos el concepto de escalabilidad de los procesos. Si viene más volumetría, pues simplemente en el código reservamos más potencia del clúster. Ahora, ¿y qué tecnología implementa ese concepto? Ahí es donde vienen los ecosistemas. Hay un ecosistema que se popularizó mucho en los años 2006 llamado Hadoop. Ese es el estándar en el mundo del Big Data. Hadoop es la tecnología que implementa ese concepto. Pero por supuesto, estos ecosistemas de Big Data han evolucionado mucho. Las nubes también tienen sus propios ecosistemas propietarios. Por ejemplo, en el caso de Amazon tenemos a Elastic MapReduce. En el caso de Google tenemos a Dataproc. Y en el caso de Azure, que es la nube de Microsoft, tenemos a HD Insight. Entonces, bien, diferentes ecosistemas pueden implementar el mismo concepto creando su propia tecnología. Así que bien, Big Data es un marco de trabajo, es decir, conceptos y tecnologías que implementan estos conceptos, que nos permite implementar procesos escalables. Es decir, que en el script solamente debemos de modificar la reserva del clúster y ya el propio clúster se encarga de distribuir esa carga de trabajo. Estos procesos escalables pueden procesar grandes volúmenes de datos, ya que en teoría no tenemos limitante. Puede procesar bien 1 GB de información o puede procesar bien 10.000 gigabytes de información. Lo único que depende, pues, es el tamaño de la infraestructura. Si tenemos una infraestructura que soporte estos 10.000 gigabytes de información, lo vamos a poder procesar. Ya no depende del código. El código es agnóstico a la volumetría. Ahí ya tenemos el concepto. Entonces, bien, el concepto de Big Data permite que los procesos sean escalables. Pero ahora hablemos de la parte tecnológica. Al día de hoy, solamente hay dos, bueno, de hecho hay cuatro, pero digamos que el punto de partida son dos. Hay dos arquitecturas de Big Data que se pueden implementar. Las arquitecturas on-premise y las arquitecturas en la nube. Aunque realmente existen también las arquitecturas híbridas y las arquitecturas HMC, que son multicloud. Pero bueno, verlo en este momento sería ya un concepto muy avanzado. Habría que repasar a detalle estas arquitecturas. Pero hablemos de estas dos. Una arquitectura on-premise hace que tú compres este clúster de servidores y lo instales dentro de las oficinas de la empresa. Mientras que una arquitectura en la nube hace que solo alquiles el clúster en la nube, en algún servicio de Amazon, de Microsoft o de Google, mandes el proceso a ejecutar en ese servidor, en ese clúster alquilado, y cuando finalice el proceso, pues liberas el alquiler y solamente pagas por el tiempo que hayas usado el clúster. De estas dos arquitecturas, por supuesto que por tema de costos, al día de hoy se prefieren las arquitecturas de Big Data en la nube. Pero también es posible que, digamos, en grandes bancos o en grandes empresas, te encuentres con que hay clústeres de Big Data on-premise. Por lo tanto, también hay que conocer cómo administrar este tipo de clústeres. Vamos a hablar de ambos. Primero hablemos de las arquitecturas on-premise. Dentro del mundo on-premise existe un ecosistema llamado Hadoop, el cual es el ecosistema estándar para el mundo del Big Data en clusters on-premise. Hadoop, ¿qué es lo que nos permite hacer? Básicamente, un segundo que parpadeó la red. Ahora sí. Hadoop nos permite básicamente, ahí está. Hadoop nos permite básicamente administrar el clúster de Big Data como si fuese una especie de super servidor. Por ejemplo, como los desarrolladores ya no tienen que encargarse de distribuir la carga de trabajo entre los servidores, ya que el propio clúster lo hace, ya para los desarrolladores es transparente si por detrás del clúster hay 10 servidores o 20 o 30 servidores. Ellos van a ver al clúster como si fuese un único gran super servidor, en donde la potencia del clúster va a ser la suma de las potencias individuales de sus recursos. ¿Qué recursos tienen los servidores? Acá estoy hablando solamente de discos duros, memoria RAM y núcleos de CPUs. Pero realmente hay más recursos. Por ejemplo, también está la GPU o la TPU o el ancho de banda. No vamos a complicarnos tanto. Hablemos solo de estos tres recursos.
Supongamos que tenemos un clúster de 10 servidores, de 10 teras de disco, 100 gigas de RAM y 40 núcleos. Es como si tuviéramos una especie de super servidor de 100 teras de disco duro, 1000 gigas de memoria RAM y 400 núcleos de CPU. Gracias al concepto de Big Data, ahora los desarrolladores se olvidan de que por detrás hay un clúster. Ellos lo van a ver como si fuera solo un único gran super servidor. ¿Qué tecnología permite ver al clúster como si fuera un único gran servidor? Pues ahí es donde vienen los ecosistemas de Big Data. Por ejemplo, en el caso de los ecosistemas on-premise, ahí se instala Hadoop. Deberíamos instalar esta tecnología de Hadoop en cada uno de estos servidores. Y de esta manera lo veríamos como un único gran super servidor. El problema de Hadoop es que ya es una tecnología algo antigua. Se usaba mucho entre los años 2006 y 2010. ¿Qué tipos de procesos se hacían en estas épocas? Pues básicamente se hacían procesos del tipo batch estructurados. ¿Qué es esto de los procesos batch estructurados? No voy a extenderme mucho aquí, pero voy a ponerlo a manera de resumen. Desde un punto de vista de velocidad de procesamiento, hay dos tipos de procesos batch y procesos de tiempo real. Un proceso batch está orientado a que se quede pensando muchas horas en su ejecución. En cambio, un proceso de tiempo real está orientado a que en un par de segundos se dé la respuesta del proceso. Adicionalmente, hay niveles de estructuras de datos. Hay datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Clásicamente en las empresas, por ejemplo, se procesan muchos datos estructurados, como las tablas clásicas, pero hay otros niveles de estructura. El problema del ecosistema Hadoop es que el motor de procesamiento que tiene fue pensado solo para procesos de tipo batch estructurados. Y eso estaba bien para hasta el año 2010. Pero de aquí en adelante, pues hay otros tipos de procesos más complejos. Procesos de tiempo real, también semiestructurados y no estructurados. Además, este tipo de motor que tiene Hadoop solamente permitía hacer bien procesos de reportería. Son los procesos más simples. Pero, por ejemplo, si querías implementar una red neuronal, no lo podías hacer. El clúster no estaba en la capacidad. Así que, bien, Hadoop estaba muy bien para esas épocas. ¿Qué se hizo? Alrededor del año 2013 salió un mejor motor de procesamiento que nos permitía hacer procesos más complejos. Digamos que estaba adaptado no solo para procesos batch estructurados, sino que también podíamos hacer procesos de tiempo real, semiestructurados y no estructurados, y también algoritmos más complejos como algoritmos de analítica para descubrimiento de patrones. Spark nació con esa filosofía. Así que, ¿qué es lo que se hace? En los ecosistemas on-premise, Hadoop tiene muchos componentes, pero se quita uno de ellos. Hay un componente el cual es el motor de procesamiento, el cual es conocido como MapReduce. Es demasiado antiguo, solo permite procesos batch del tipo estructurado y del tipo reportería. Así que se saca este motor de procesamiento y se reemplaza con Spark. Spark al día de hoy es el motor de procesamiento para entornos de Big Data. Así que en un clúster on-premise te vas a encontrar como mínimo con algo como esto. Dentro estará instalado Hadoop para la gestión del clúster. Y como motor de procesamiento de código, pues te vas a encontrar con Spark. De hecho, Spark es tan bueno que es el motor estándar en todos los ecosistemas. También lo incluye como estándar AWS, GCP y Azure, los ecosistemas de Amazon, Google y Microsoft. Por eso se dice que un buen desarrollador de Big Data debe de conocer muchos patrones de programación sobre el motor de Spark. Así que bien, como mínimo en un ecosistema on-premise vas a tener una configuración sobre el clúster de tipo Hadoop y Spark. Pero por supuesto que los ecosistemas on-premise son los menos abundantes. Esto lo vas a encontrar en empresas muy grandes como bancos, que fueron los primeros que empezaron a hacer estos proyectos de Big Data entre los años 2010 y 2012. Pero, ¿por qué dejó de hacerse Big Data en entornos de on-premise? No porque Hadoop sea una mala tecnología. Hadoop es muy bueno. El problema estaba relacionado a los costos. Uno de estos servidores con estas características, pues están algo caros, $30,000 aproximadamente. Si queremos comprar un clúster de servidores para instalarle Hadoop y Spark, pues como son 10 servidores, nos saldría a $300,000. Para un banco, pues invertir $300,000 para tener su infraestructura de procesamiento, no hay problema, lo puede hacer.
pero para el resto de empresas, una inversión inicial de $300,000 es demasiado. Además, no es el único costo. Debe haber un equipo que le dé mantenimiento al clúster y anualmente esto tiene un precio. Una oficina que hay que acondicionar con racks para montar los servidores. También en algún momento los componentes del clúster se van a malograr y habrá que tener un presupuesto de reparación. Así que, pues eso hace que realmente el costo se aumente. Más o menos en el tema de infraestructura, saldría aproximadamente $500,000 solo tener la infraestructura de procesamiento. Y ahí es donde moriría el proyecto de Big Data para muchas empresas. Otro de los problemas que tienen estos clusters on-premise es que, pues no solo hay un costo en dinero, sino también en tiempo. Supongamos que bien, montamos un clúster on-premise de 10 servidores de 100 gigas de RAM. Tendríamos 1000 gigas de RAM para hacer lo que queramos. Ahora, un día de estos, negocio te envía un archivo de datos de 1200 gigas. Pues 1200 gigas de información no pueden distribuirse sobre 1000 gigas de RAM. Bien, estamos en un clúster de Big Data, así que vamos a comprar 2 servidores. Pero adquirir esos servidores toma tiempo. Cuando ya los tengamos, los instalamos en el clúster y el proceso va a funcionar. El problema es que comprarlos, pues, nos va a tomar mucho tiempo hasta que lleguen a la oficina y los instalemos. Así que, pues, en un clúster on-premise, el clúster no puede crecer rápidamente. Es decir, el clúster no es elástico. El problema de la infraestructura on-premise es que no es elástica, no puede crecer fácilmente en el tiempo. El otro concepto asociado a la elasticidad es el costo. Vean que para que una infraestructura sea elástica, pues traer 2 servidores más nos sale $60,000. Y tal vez solamente un día de los 365 días vendrán 1200 gigas de datos. No tiene sentido invertir $60,000 para un proceso que solamente va a usar esa potencia un día. Así que bien, los clusters on-premise, la infraestructura on-premise no es elástica. Pero por suerte tenemos los servicios en la nube. En lugar de desplegar el clúster on-premise, vamos a desplegarlo en algunos de los servicios de la nube. Hay muchos proveedores en nube, pero de esos proveedores, estos 3 son los más grandes. Microsoft, por ejemplo, sacó su servicio de Azure. Amazon sacó su servicio de AWS. Significa Amazon Web Service. Y Google sacó su servicio de GCP, el Google Cloud Platform. Los 3 hacen exactamente lo mismo. Estos servicios tienen granjas de miles de servidores alrededor del mundo. Este modelo de negocio dice, miren, en lugar de que las empresas compren servidores de $30,000 cada uno, ¿qué tal si alquilamos estos servidores a costos bajísimos? Por ejemplo, alquilar un servidor de 100 gigas de RAM te sale $1 la hora. ¿Quieres montarte tu clúster de Big Data en la nube? Vamos a alquilar 10 servidores. Nos saldría a $10 la hora. Digamos que el proceso, sea un reporte, una red neuronal, se toma 3 horas en ejecutarse. Entonces alquilamos esto solo por 3 horas. El proceso finaliza, liberamos el alquiler y solo pagamos $30 el día de hoy. $30 respecto a $500,000 de inversión, pues ya es mucho más atractivo. Por eso es que las empresas prefieren ir a hacer sus despliegues en la nube, ya que les sale mucho más barato. Por supuesto que estas no son las 3 únicas nubes que existen. Oracle, por ejemplo, también tiene su servicio de OSI, el Oracle Cloud Infrastructure. Huawei también tiene su servicio de Huawei Cloud. Pero digamos que estos son los 3 más grandes, al menos a nivel mundial. Así que gracias a esto ya podemos alquilar grandes potencias computacionales a costos bajos. Podemos alquilar en alguno de esos servicios en nube el clúster por ciertas horas, mandamos el proceso desde el entorno de la empresa a los servidores en la nube alquilados para que se ejecute. El proceso se ejecuta en la tecnología de Big Data propietaria que tenga cada una de estas nubes, finaliza, tenemos el archivo resultante y ya lo podemos bajar para visualizarlo en el entorno on-premise. Vean entonces que esta ya es una manera más realista de trabajar sobre clústeres de Big Data. Adicionalmente a eso, somos elásticos. Por ejemplo, si el día de hoy negocio te envía 300 gigas de datos, no tiene sentido que alquiles 10 servidores de 100 gigas de RAM cada uno. El día de hoy, pues el clúster tendrá solo 3 servidores y pagaríamos $3 la hora. Al día siguiente, negocio envía 500 gigas.
Bien, de acuerdo, hoy día alquilaremos un poco más de servidores. 5 servidores de 100 gigas de RAM cada uno. Ese día nos saldrá un poquito más el alquiler por hora del clúster, pero bueno, está justificado, ya que vino mayor volumetría. Al día siguiente, digamos que solamente vienen 100 gigas de datos. También es posible crear un clúster de solo un servidor. El concepto de clúster es agnóstico a la cantidad de servidores. Puede tener uno o varios, así que bien, alquilamos un clúster de solo un servidor. Y ese día nos sale $1 la hora. Vean entonces que gracias a los servicios en nube, la infraestructura puede agrandarse o disminuirse en función de la necesidad de volumetría. Este concepto se le llama elasticidad y en general solo puede ser alcanzado en la nube. Así que aquí ya tenemos los dos conceptos. El concepto de Big Data nos da la escalabilidad, es decir, que el proceso va a funcionar igual de bien cuando la volumetría aumente. Solo tendremos que aumentar la reserva de potencia del clúster. El problema es que si esto vive en on-premise, pues es muy costoso. Así que si nos vamos a la nube, pues ya tenemos un control de costos más exactos, ya que el clúster es elástico. Puede aumentar o disminuir esa cantidad de servidores. Esta es la manera más profesional al día de hoy de programar procesos de Big Data. Ahora, aquí hay otro problema que se crea. En el año 2010 ya existía todo un estándar de patrones de diseños. Tampoco es tan simple, ¿no? Cuando uno construye un proceso de Big Data, no es tan simple como programarlo en un lenguaje de programación clásico. Hay ciertos patrones de diseños especializados a la programación para entornos de, de Big Data. Alrededor del año 2010, digamos que ya teníamos muchos patrones de diseños que funcionaban, pero la infraestructura era muy costosa. Así que cada nube sacó su servicio. Como cada entorno funciona en un ecosistema propietario, hay que saber cómo se adaptan estos patrones, que son estándares, a cada uno de esos ecosistemas. Los patrones de diseño, de desarrollo, deben de ser multicloud. Al día de hoy es lo mínimo que se pide. Pero, ¿qué significa esto de que los patrones sean multicloud? Por ejemplo, digamos que aprendes un patrón de diseño para procesamiento en tiempo real, o un patrón de tipo checkpoint, o para liberación de memoria, o que sea, un patrón de diseño muy interesante que te va a servir para la programación. Generalmente se aprende sobre algún ecosistema estándar como Spark. Ahora, cuando te vayas a trabajar a una empresa, pues se tendrá alguno de estos ecosistemas propietarios por el tema de ahorrar costos. Así que habrá que ver cómo se adapta el patrón de diseño checkpoint. Tal vez el día de hoy te toque trabajar en Azure. Habrá que ver cómo se hace esa adaptación, o a AWS o a GCP. Por lo tanto, una vez que se aprendan los estándares de Big Data, el siguiente paso para un profesional, sea un data engineer o un data scientist, es saber cómo particularizarlos a cada uno de los ecosistemas, o al menos a uno de ellos, al que se trabaje dentro de la empresa. La buena noticia es que estos estándares son multicloud. Siempre hay que trabajar con estándares multicloud porque nos permiten adaptar fácilmente a los patrones a los diferentes ecosistemas en nube. También hay otro tipo de estándares que actualmente ya no se usan porque no son multicloud. Entonces, está bien para aprenderlo, pero funcionarían solo en un clúster on-premise. Cuando te los lleves a la nube, pues ya no van a funcionar. Así que no serían patrones realistas. Estaría interesante para una clase académica, pero en un escenario real no funcionarían esos patrones de diseño. Así que los patrones como mínimo deben de ser multicloud. Por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que les he dicho, mira, para que tu clúster on-premise funcione hay que instalarle HAD. Pero por supuesto hay otras tecnologías que deben de ser instaladas. Hay tecnologías que te permiten procesamiento estructurado o limpieza de datos o codificación en diferentes lenguajes de programación, orquestación de procesos y así. Este sería el ecosistema estándar on-premise. Pero cada ecosistema propietario define sus propias tecnologías propietarias y ahí es donde vienen los problemas. Además, no solo esto. El otro problema es que cada uno de estos ecosistemas, el estándar o el AWS, GCP y Azure, ¿cómo hablamos con estas tecnologías? Pues debemos de hablar con los lenguajes de programación. Estos motores de procesamiento que tienen los ecosistemas al día de hoy entienden, pues, básicamente los lenguajes de programación más populares. Como les dije en un principio, por ejemplo, el lenguaje SQL se usa mucho para procesamiento estructurado.
Python para el mundo de la ciencia de datos, R para el mundo de la estadística, Scala para procesos de tiempo real y Java para la creación de frameworks robustos. No es que un lenguaje de programación sea mejor que otro, sino que cada uno tiene ciertas características. Dentro de los entornos de Big Data, estos tres lenguajes son los más abundantes. El SQL lo tienen que conocer tanto los data engineers como los data scientists. Como Python está más orientado al mundo de la ciencia de datos, pues los data scientists se enfocan más en aprender Python, mientras que los data engineers se enfocan más en aprender en Scala. Estos son los tres que realmente más se usan. También hay que saber cómo estos lenguajes hablan con cada uno de estos ecosistemas. Entonces vean que por eso hay que partir siempre de estándares que sean multicloud, porque basta con aprender el estándar de desarrollo una vez y fácilmente ya podemos adaptar el estándar a diferentes lenguajes y diferentes ecosistemas. Así que el punto aquí es que, de acuerdo, cuando programemos, no se programa porque sí, como yo crea. Hay que basar la programación siempre en patrones de diseños y estándares multicloud para poder usar cualquier lenguaje de programación según el escenario de procesamiento en cualquier ecosistema. Si no programas con patrones de diseños, va a funcionar bien, digamos, en tu entorno de pruebas en tu máquina local, pero cuando lo pases a producción, pues eso no va a funcionar bien. Ahora vamos al último punto. Hasta aquí tenemos los siguientes conceptos. Ya entendimos que el concepto de Big Data nos da la escalabilidad. También en la nube somos elásticos. Y también, bien, ya podemos empezar a programar, pero para programar hay que seguir patrones multicloud, los cuales nos permite trabajar en diferentes ecosistemas y con diferentes lenguajes de programación. Una vez que llegamos a ese punto, perfecto, ya podemos empezar a trabajar. Pero hay que definir bien qué tipos de procesos podemos hacer. Como les dije, hay dos grandes tipos de procesos, los procesos de ingeniería de datos y los procesos de ciencia de datos, Data Engineer y Data Scientist. Cada profesional de Big Data se especializa en alguna de esas dos ramas, pero por supuesto un Data Scientist sabe de procesos de Data Engineer y un Data Engineer también sabe de procesos de Data Scientist, solo que no es su día a día. Su día a día en la empresa ya está especializada en un tipo de proceso. La pregunta es entonces, bien, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son esos procesos que hacen los data engineers y cuáles son los data scientists? Hay algo conocido como el arquetipo de arquitectura más estándar que existe. Esto, por supuesto, también es un poquito más complejo, pero lo voy a simplificar para entender los tipos de procesos que existen. Por ejemplo, para procesar hay que ingestar los datos que queremos procesar, guardarlos en algún sistema de almacenamiento. Una vez que están guardados, los procesamos y las resultantes finales las guardamos en otro sistema de almacenamiento para que el negocio pueda consultar esas resultantes finales. Ingestar, almacenar, procesar y consultar. Es el arquetipo más estándar que existe. Tanto los data engineers como los data scientists hacen esos flujos. La diferencia está en la parte de procesamiento. Una vez que capturamos los datos, ahí es donde viene la diferencia. Hay tipos de procesos para cada especialización. Por ejemplo, los data engineers se enfocan mucho en capturar datos desde fuentes de datos. Por ejemplo, podríamos conectarnos a una base de datos Oracle que la empresa tenga y llevarlos a la nube para empezar a utilizar estos clústeres de Big Data. O en tiempo real, podríamos conectarnos a alguna red social como Facebook, Instagram o TikTok y hacer la ingesta de datos de los comentarios que se van generando. También hacen procesos de limpieza de datos. Por ejemplo, cuando capturamos datos de una fuente de datos, digamos que nos dan un archivo de 100 millones de registros. Y en uno de esos campos de ese archivo tenemos el campo edad. Una edad tiene que ser mayor a cero, pero siempre hay errores en los archivos de datos. Por ahí habrá algunos registros que tengan la edad menor a cero. Así que habría que aplicar algún tipo de proceso de limpieza de datos sobre el archivo para corregir estos errores. También los data engineers se encargan de procesar datos semiestructurados y no estructurados y aplicar técnicas de modelamiento para crear modelos de industria estructurados. Esto es un poquito más complejo de ser explicado, pero digamos que ellos son los encargados de procesar diferentes niveles de estructura de datos. También preparan la infraestructura en la nube. Por ejemplo, el día de hoy necesitamos 3 servidores,
mañana 5, mañana 7. Habría que automatizar el despliegue de esa infraestructura en función de la volumetría. Esto lo hace el data engineer. También, pues los data engineers usan ciertos tipos de motores de procesamiento. Por ejemplo, un data engineer usa mucho el motor de procesamiento Spark, el cual permite implementar todos estos tipos de procesos. Por otro lado, un científico de datos se enfoca en el descubrimiento de patrones. Y esto tampoco es tan fácil de ser explicado. Vamos a poner un ejemplo simple, aunque no sería del todo realista, ya que es un poquito más complejo. ¿Qué implica esto de el descubrimiento automático de los patrones? Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla con 100 millones de registros, la tabla de compras. Ahora, dentro de las compras que hagan las personas, podemos descubrir un patrón interesante. Las personas de sexo masculino, en un rango de edad de 20 a 30 años, los días sábados y domingos a las 8 de la mañana, cuando compran mandarinas y naranjas, también compran manzanas. Aquí se descubrió un patrón muy interesante respecto a un perfil de compra de nuestros clientes. Esto es un patrón. Un patrón es información que describe a un conjunto de datos. Así como se encuentra este patrón, pues podríamos encontrar muchos otros patrones interesantes. ¿Para qué sirven los patrones descubiertos? Para qué negocio lo puede usar en sus tomas de decisiones. Por ejemplo, si encontramos este patrón en nuestros 100 millones de registros y digamos que el patrón se cumple un 90% de las veces, entonces prácticamente es un evento seguro. Cuando las personas compren mandarinas y naranjas, también compran manzanas. ¿Negocio qué podría hacer con este patrón que el científico de datos encontró? Podría formular alguna estrategia de negocio como la siguiente. De acuerdo, como las personas cuando compran mandarinas y naranjas también compran manzanas, hay un producto que no está saliendo mucho, los plátanos, se están a punto de pudrirse. Vamos a crear un pack de productos, de estos 4 productos, y para que sea atractivo vamos a dar un 10% de descuento. De esta manera, como ya las personas nos iban a comprar estos 3 productos, van a ver, oye, y encima vienen plátanos a un 10% de descuento. Y de esta manera sacamos esos plátanos que se iban a pudrir en el almacén. Vean entonces que el objetivo del el descubrimiento de estos patrones es hacer que el negocio tome buenas decisiones. Ese es el segundo rol que cumple un científico de datos. Una vez que descubre los patrones, tiene que hacerle entender en algún lenguaje simple a negocio esos patrones que hemos descubierto. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, se usa mucho el tema de redes neuronales al día de hoy para descubrimiento de patrones. Y aquí hay que saber un poquito de álgebra lineal. Entonces, probablemente un gerente de algún área de la empresa, pues no va a saber de álgebra lineal. Nosotros como científicos de datos, pues podríamos tener nociones generales, pero hacerle entender esto a alguien de negocio no te lo va a entender. Así que hay que tener métodos de hacerle cómo entender a negocio estos patrones que hemos descubierto. Ese es el día a día de un científico de datos. Así como un data engineer tiene herramientas de procesamiento para sus tipos de procesos, igual un científico de datos también tiene motores especializados para el mundo de la ciencia de datos. Por supuesto que esto es mucho más complejo. Aquí se utilizan técnicas de machine learning y de deep learning. Les voy a explicar esto de manera muy general para que se puedan dar una idea. Digamos que tenemos una tabla de datos con 10.000 registros de estaturas y pesos de las personas. Hay una persona que mide 1,72 m y pesa 70 kilogramos. Otra que mide 1,63 m y pesa 60 kilogramos. Y así tenemos 10.000 registros. Podemos pintar esto en un eje bidimensional y colocar aquí las estaturas y los pesos. Cada punto sería una persona. Y ahí probablemente descubriríamos un patrón interesante. Al pintar esta nube de puntos, vemos que mientras más aumenta la estatura de la persona, su peso también aumenta en cierta proporción. Hay una tendencia de crecimiento. Podríamos representar la nube de puntos por medio de una ecuación de una recta que describe esa tendencia de crecimiento. Mientras más alto eres, pues más peso vas a tener. Para esto, pues por medio de álgebra lineal podemos calcular la ecuación de la recta y ahí la tenemos. La recta representa la nube de puntos. Ese es el objetivo de un científico de datos. Encontrar un modelo que represente una realidad. La realidad es la nube de puntos, la tabla de datos, pero el modelo es solo el patrón que describe a esa realidad, es una idealización. El modelo, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Si una persona mide 1,70 m, pesa 70 kilogramos.
Por supuesto que no todas las personas que miden 1,70 m pesan 70 kilogramos. Habrá algunos que pesen un poco más y habrá algunos que pesen un poco menos, pero el peso estará por ahí. Así que los modelos analíticos son solo idealizaciones de la realidad. Un modelo analítico tiene que reducir el margen de error lo más que se pueda. Por ejemplo, un mal modelo sería, oye, si yo mido 1,70 m, pesas 30 kilogramos. Pues ahí hay una diferencia muy grande con la realidad. El objetivo de un científico de datos es encontrar modelos analíticos que minimicen lo más que se puedan el error. Por detrás del modelo analítico generalmente es la ecuación de una recta, pero por supuesto que esto es mucho más complejo. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos que el peso de la persona no solo depende de su estatura, también depende de la edad? Por ejemplo, una persona de 30 años no pesa lo mismo que un niño de 3 años. O también depende del sexo. Una mujer de 1,70 m pesa menos que un hombre de 1,70 m, porque los hombres tienen mayor densidad muscular. O tal vez en el número de hijos. Tal vez, pues, si tú tienes más hijos, no puedas hacer actividades deportivas más frecuentemente y potencialmente peses más que los que no tienen hijos, ya que tienen mayor tiempo libre. Así que hay variables que influyen en la predicción. A las variables que influyen en la predicción se les llama features y la variable que queremos predecir se le conoce como label. Acá, por ejemplo, tal vez podemos encontrar 20 features que afecten al label que estamos analizando. 20 características que describan el peso de una persona. Por supuesto que ahí tendríamos un modelo de 21 dimensiones. Aquí teníamos un modelo simple de 2 dimensiones. El peso depende solo de la estatura, pero no sería realista. En una empresa, los modelos son multidimensionales y para esto hay que aplicar técnicas un poquito más avanzadas. Por ejemplo, por medio del álgebra lineal se implementan redes neuronales. La buena noticia es que los frameworks como TensorFlow han avanzado tanto al día de hoy que la parte matemática está muy sobresimplificada. Nos dedicamos más al análisis de los datos y la construcción de código y no tanto a la construcción matemática de ese código. Por supuesto, también hay que hacer una pequeña evaluación respecto a algunas características, pero bueno, ya está muy simplificado. Hace 10 años, por ejemplo, esto no era así. Había que saber mucho de álgebra lineal. Al día de hoy, pues ya no es necesario. Por medio entonces de algoritmos avanzados como redes neuronales, se construyen modelos multidimensionales que eso ya no se puede graficar, sino que se expresa a través de algún tipo de ecuación, ya con varios parámetros. Eh, Ahora, ¿y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué en la empresa desplegamos clústeres de Big Data en la nube que nos permitan trabajar con diferentes procesos de ingeniería de datos y ciencia de datos? Todo lo que les he explicado es la parte técnica. Y por supuesto que es muy importante. Al final, la parte técnica es el soporte que, que garantiza que el negocio funcione. Pero la parte técnica no es el objetivo de negocio. La parte técnica es solo un complemento para negocio. Lo que aporta valor al negocio son sus procesos de negocio. Entonces, pues aquí podríamos construir una red neuronal muy compleja con muchos algoritmos de deep learning en entornos de Big Data en Azure, AWS o GCP. Pero si negocio no entiende el output de esa red neuronal, de nada va a servir. Habría que expresarle, por ejemplo, oye, en una pequeña tabla de datos te pongo las predicciones. Este cliente sí te va a pagar el riesgo crediticio, este cliente no te va a pagar el crédito y así sucesivamente. Negocio toma ese output y toma sus decisiones. Nunca hay que olvidar el concepto de business intelligence. Algunos erróneamente dicen, oye, ya el Big Data ha reemplazado el business intelligence, o el Big Data es mejor que el business intelligence y ya no se usa el business intelligence porque eso es algo de los años 90 y es muy antiguo. Así no funciona. Todo lo que tú sepas de inteligencia de negocios en las empresas se sigue aplicando. Solo que ahora la parte técnica, pues ya no son servidores clásicos que tienen muchos problemas y hacen que la parte técnica no funcione bien, sino que ahora la inteligencia de negocios se aplica sobre estos entornos de Big Data en la nube. Acá hay un pequeño diagrama que explica qué implica hablar de inteligencia de negocio. Vean que el objetivo final de la inteligencia de negocio es generarle conocimiento a negocio, que negocio tome buenas decisiones. Pero para eso hay toda una parte técnica. Los ingenieros de datos se encargan de, bueno, es mucho más complejo, pero a manera de un resumen muy general, de preparar los datos que se van a analizar.
Una vez que los ingenieros de datos preparan esos datos, vienen los científicos de datos y analizan esos datos para descubrir patrones. Por eso no es que un rol sea mejor que otro, sino que uno depende del otro. También es posible que un científico de datos haga esta preparación, aunque tardaría más que un ingeniero de datos. Y viceversa, también es posible que un ingeniero de datos descubra patrones, pero tardaría más que un científico de datos. Al día de hoy las empresas buscan perfiles mixtos, pero que se especialicen en una de estas partes. El objetivo final es que, pues con los patrones descubiertos, negocio tome una buena decisión. Así que en la pirámide de la inteligencia de negocios siempre va a estar negocio. Nunca se olviden de eso. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces, como nosotros somos técnicos, pues nos enfocamos mucho en hacer estándares muy buenos que cumplan escalabilidad, elasticidad, con patrones de diseños muy avanzados. Pero si negocio no entiende el output, de nada nos ha valido eso. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Las técnicas de inteligencia de negocios se siguen usando al día de hoy, solo que adaptadas a entornos de Big Data. Bien, con esto entonces creo que queda más claro que debe de conocer un ingeniero de datos y un científico de datos para trabajar en el mundo del Big Data. En resumen, debe de saber de gestión de clústeres de Big Data en diferentes ecosistemas, on-premise, AWS, GCP y Azure. Hacer sus desarrollos basados en patrones multicloud para que sus códigos funcionen en diferentes nubes. Y adicionalmente a eso, especializarse o bien en la parte de ingeniería de datos o en la parte de ciencia de datos. Una vez que domines todos estos, con, bueno, ya las tecnologías propietarias de cada ecosistema, ahí podrías considerarte un científico de datos o un ingeniero de datos, sí. Para los que estén más interesados en aprender de estos temas, en Big Data Academy mensualmente sacamos diferentes cursos. Este mes estamos actualizando el programa de especialización de Big Data y Machine Learning Multicloud. Digamos que esto es para la parte de formación de Data Engineers y Data Scientists. Cuenta en total 16 sesiones y es multicloud, ya que se adaptan los patrones a, bueno, al menos a las tres nubes más populares, AWS, GCP y Azure. Ahora, digamos que tú ya sabes de Big Data y te quieres especializar en la parte de solo programación. En ese caso, probablemente quieras un curso orientado a Spark, ya que se utiliza en todos los ecosistemas. Ahora, digamos que ya sabes de todo esto y tú estás más orientado a despliegue de infraestructura en algún ecosistema propietario. Por ejemplo, mensualmente se van sacando los cursos de arquitecturas en Azure, AWS o GCP. Esto ya está más orientado a aquellos que tengan un perfil de arquitecto. Así como existen los data engineers y data scientists, pues también existen los arquitectos de Big Data. Si previamente no has pasado por algún tipo de programación, pues probablemente te interese más el mundo de la arquitectura. O un último punto es que aquellos que sean nuevos alumnos y no hayan llevado un curso anteriormente con nosotros tienen un 50% de descuento en cualquiera de estos cursos. Ahí les estoy dejando el código de descuento. Esta presentación se la van a estar haciendo llegar el día lunes junto con la grabación de la sesión. Ahí pueden utilizar este código para tener el 50% de descuento en cualquier curso. También está el enlace para que puedan consultar ya el temario de cada curso. Acá hay una consulta. Buenas noches. ¿En Big Data podría hablarnos un uso que le dieron aplicado a una inteligencia artificial? De hecho, sí, probablemente habrán escuchado de chat GPT. Eh, Voy a abrir la pizarra, denme un segundo para poder explicarles esto. Esta es una de las formas más avanzadas sobre las cuales podemos aplicar técnicas de Big Data. Estas técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, los chats, habrán escuchado de chat GPT probablemente, el cual es un chat en donde tú, por ejemplo, le das una descripción en texto, el chat entiende y te explica. Por ejemplo, le puedes decir, oye, de hecho lo voy a hacer aquí en vivo para que lo puedan ver. Denme un segundo y ojalá que esté logueado. Bueno, esta no es mi cuenta propiamente dicha, pero da igual. Una de las aplicaciones más avanzadas que se pueden hacer es modelos de inteligencia artificial que superen la prueba de Turing. Para aquellos que no conozcan nada de esto, es básicamente hacer que una inteligencia artificial se comporte tal cual fuese un humano. Y, a ver, esperemos que sí pueda loguearme. Y les voy a pasar este enlace también entre los materiales. Eh,
Y a ver qué raro lo han puesto un poquito más complejo. Y a ver que se quede pensando ahí mientras se loguea y les explico a nivel de arquitectura qué implica esto. Los conceptos de inteligencia artificial no son realmente nuevos. Existen desde los años, de hecho existen desde principios de los años 20. El problema es que, por supuesto que en los años 20 no existía infraestructura tecnológica para soportar este tipo de procesos. Al día de hoy, pues ya tenemos esta infraestructura de clústeres de Big Data. ¿Y por qué entonces no se hacían estos temas avanzados de inteligencia artificial en el año 2010? Porque eran muy costosos. Tener un clúster de Big Data que ejecute un modelo de inteligencia artificial probablemente requiera de, qué sé yo, pues, 3.000 o 5.000 nodos dentro del clúster. Pero ahora existe la nube. De acuerdo. Alrededor de los años 2015, ya teníamos la capacidad de infraestructura para implementar estos conceptos de inteligencia artificial. Pero todavía teníamos un problema. Esas tecnologías, ya teníamos la infraestructura, pero aún no teníamos la tecnología para que esos algoritmos de inteligencia artificial se distribuyan en esa infraestructura. En el año 2020 o 2021, no recuerdo cuándo fue, creo que fue, claro, 2020 cuando comenzó el confinamiento, Cloudera, que es una empresa muy importante en el mundo del Big Data, dijo, ahora sí ya existen los estándares y las tecnologías para poder distribuir cargas de trabajo de algoritmos de inteligencia artificial. Y en el año 2020, pues las grandes empresas se empezaron a dedicar a esto, ya a empezar a construir esos algoritmos muy complejos. Gracias a esto, se pudieron crear cosas como la siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos el chat GPT. Ahora, le voy a decir, ¿no? El chat GPT es una tecnología que, bueno, por detrás es un grupo abierto, pero realmente le pertenece a Microsoft. Microsoft es quien ha puesto mucho dinero aquí. ¿Qué es lo que hace? Básicamente tiene mucho conocimiento de fuentes públicas en Internet para tratar de comportarse como si fuese un humano. Yo le puedo decir esto. Por ejemplo, invéntame una historia en donde literalmente cualquier cosa, el perrito James sea un científico de datos y aplique redes neuronales y sea una estrella de Facebook o de TikTok. Ya, literalmente le he escrito cualquier cosa. Ahí va. Y pues ahí, en tiempo real, hace hace text analytics para entender lo que le he pedido y hace lo que le he dicho. Ahí, por ejemplo, me está inventando toda una historia con los inputs que les he dado. Estos inputs serían los features. Y acá me dice, ¿no? James es un perro muy inteligente, siempre ha estado fascinado por los datos y las tecnologías, comenzó a trabajar, no se detuvo ahí, bueno, pues literalmente lo he inventado. O digamos que vamos a hacer algo más, más tecnológico. Explícame el algoritmo de redes neuronales para que un niño de 5 años lo pueda entender. Y usa manzanas en tu explicación. Y ahí está, lo explica como para un niño de 5 años. Vean entonces que esta inteligencia artificial se comporta como si fuese una persona, solo que como por detrás tiene una infraestructura muy potente y ya ha sido entrenado por modelos de inteligencia artificial muy avanzados, puede responder en tiempo real, ¿no? La ventaja que tiene una computadora no es que sea más inteligente que un ser humano, sino que funciona millones de veces más rápido. Así que, pues es como si tuviéramos un humano que puede dar respuestas muy rápidas y literalmente se comporta como un humano. Ahora, ¿y cómo hacer esto? Al día de hoy, eh, digamos que las grandes empresas, hablando a nivel de un Google, de un Microsoft o de un Amazon, ya están haciendo estos temas avanzados de inteligencia artificial en entornos de Big Data. Pero se espera que ya desde este año, de hecho ya eh, hay plugins de chat GPT para ser usados en TeamViewer, que es la herramienta, en Microsoft Teams, perdón, que es la herramienta de Azure, para que, por ejemplo, en tiempo real, esta herramienta vaya a hacer un análisis de la reunión y al final de la reunión se escribe una minuta con el resumen de la reunión. Entonces, ya están empezando a haber implicaciones empresariales que se puedan utilizar. Ahora, por supuesto que cuando esto se haga más abierto,
las empresas van a tomar estos modelos y van a querer adaptarlos a sus propias realidades, los van a particularizar. Y ahí es donde el boom de la inteligencia artificial va a ser masivo en todas las empresas, así como hasta años pasados, por ejemplo, se utilizaban mucho las redes neuronales. En un futuro se esperan que modelos más avanzados de inteligencia artificial se empiecen a utilizar. La explicación que les he dado aquí, por supuesto que está, de hecho, sobre simplificada demasiado. Es un poco más complejo. Lo que sí es importante es que para llegar a este punto, la empresa tiene que pasar por, digamos, todo lo que les he explicado el día de hoy. Dentro de los próximos 5 años, a esto se le conoce como una aplicación disruptiva. Va a cambiar la forma en cómo las empresas funcionan. Así que en estos próximos 5 años hay que ir preparándonos, construyendo estas bases y estar listos para cuando esto ya sea muy masivo. Aquí otra consulta. ¿Existen paquetes de cursos o un pad de formación para cualquiera de los dos perfiles? Por supuesto. Por ejemplo, el punto de partida para cualquier perfil es este curso de aquí. Ahora, por ejemplo, para especializarse en Data Engineer, se especializan con un curso de Spark. Para especializarse como científico de datos, hay un curso orientado directamente a ciencia de datos y redes neuronales. Ahora, digamos que esas son las manos desarrolladoras, los científicos de datos y los ingenieros de datos. Una vez que se alcance eso, probablemente en algún momento estas personas quieran evolucionar a arquitectos. Y ahí ya depende de la infraestructura. Una cosa son las arquitecturas de infraestructura en Azure, en GCP y en AWS. Así que primero es, digamos, este curso, luego este para Data Engineer o la especialización de ciencia de datos, y luego especializarse en alguno de los ecosistemas en nubes, AWS, GCP y Azure. Y digamos que con eso ya tenemos todo lo necesario el día de hoy para trabajar en un entorno de Big Data a manera profesional. En el futuro, que bueno, de hecho sí existe el curso de inteligencia artificial, pero no está abierto a todo el público. Esto solo se dicta a empresas de manera privada. Esto cuando sea un poco más masivo se va a abrir para que, digamos, es un siguiente paso a todo esto, que es una de las preguntas que mencionó uno de sus compañeros. Bien, ahí, para que lo vean también, les he dejado el enlace. Algo que como mínimo, bueno, pues también deberían de hacer es dentro de la web van a encontrarse con varios cursos. No están todos, solamente los últimos que se han publicado en estos meses, pero lo bueno es esto, ¿no? Por ejemplo, el curso por donde todos inician, que es este de aquí, que bueno, es algo carito respecto al resto de cursos, pero recuerden que con el código tienen un 50% de descuento en cualquiera de estos cursos. Y lo mínimo que deberían de hacer es revisar el temario de los cursos para detalladamente ver ya específicamente cuáles son punto a punto todo lo que hay que conocer. Por ejemplo, ya que este es el curso de partida, aquí está, aquí hay una consulta. ¿Han pensado en un curso especializado en streaming? De hecho, sí, en la parte de Spark está la parte de streaming. Pero, por ejemplo, lo voy a poner aquí primero esto, ¿no? Para que puedan ver más o menos por dónde iría un curso base al día de hoy. Primero habría que aprender todos los estándares. Una vez que se aprendan todos esos estándares, se encapsulan en un concepto llamado Data Lake, que nos ayuda a implementar el concepto de gobierno de datos. Y luego el Data Lake tiene que particularizarse a cada ecosistema, Azure, AWS y GCP. Una vez que ya se tenga los procesos sobre una infraestructura gobernada con un data lake, lo siguiente es ver procesos más avanzados. Por ejemplo, uno de ellos es procesos en tiempo real, los cuales son muy diferentes a los procesos bacheros. Y aquí hay bastante procesamiento semiestructurado. Una vez que se tenga eso, ahí va la parte del mundo del descubrimiento de patrones. Y ahí se usan al día de hoy mucho el tema de redes neuronales. Ahora también hay procesamiento no estructurado, por ejemplo, reconocimiento de patrones en imágenes y bueno, pues ya ahí va cada vez complejizándose más. Todo esto es lo mínimo necesario que se debería de saber para tener una base a nivel senior de un data engineer o un data scientist. Y de ahí, pues, bueno, pues el data engineer se iría por el camino de un curso de Spark y el Data Scientist sería por el camino de un curso de redes neuronales. Eh, bueno, aquí está todo, ¿no? Por ejemplo, el curso de ciencia de datos y redes neuronales, ahí puedes ver el temario. Y el curso de Spark, que sí está disponible este mes, pues ahí puedes ver el temario. Aquí hay otras consultas.
Buen día, una consulta. ¿El futuro se realizará algún curso sobre NiFi o Airflow? Sí, de hecho también están los materiales. El problema es que, digamos, el área de marketing busca el momento más propicio para sacar el curso. Por ejemplo, aquí tenemos también el curso de Change Data Capture, que sincroniza bases de datos. Ese curso estaba desde el año pasado, pero recién se ha popularizado, por eso lo han sacado ahora. Igual con los cursos de orquestación sobre Nightfire o Airflow. Se ha dictado ya de manera privada a algunas empresas, pero no está abierto a todo el público. Aquí hay otra consulta. Buenas noches. ¿El curso de especialización son con las clases en vivo? Sí, de hecho sí. Yo al día de hoy estoy dictando esos 3 cursos que están aquí. Lo bueno de trabajar también de manera remota los cursos, yo los dicto en vivo, pero también se graban, porque ya saben, pues en ocasiones a veces no te puedes conectar y te perderías la clase. Entonces queda en una grabación que se sube a YouTube para que te puedas poner al corriente si no puedes asistir a alguna de estas sesiones. Así que sí, todo se realiza en vivo, pero también tienes la grabación por si quieres repasar después. El día lunes van a estar enviándoles. No, bueno, para aquellos que estén interesados, no se olviden este código. Les van a estar enviando los materiales, la grabación y también los enlaces con el código de descuento. También les van a estar enviando mi correo electrónico por si tienes alguna duda técnica más respecto al temario de los cursos o cualquier otra duda en tu empresa. Por ejemplo, bueno, yo constantemente mantengo la comunicación con mis alumnos, no al nivel que quisiera, porque literalmente he tenido miles de alumnos y bueno, pues mi bandeja de correo se satura muchas veces, pero digamos que al menos les doy prioridad a los que están matriculados en el curso, ya que si me envían una pregunta del curso, trato de responderles ese mismo día. Ahí les van a estar pasando mi correo. Por ahí pueden contactarme en cualquier momento. Bien, ya, bueno, nos pasamos un poquito de la hora, pero supongo que no importa. Damos por cerrada acá hay otra pregunta. ¿Recomienda algún otro recurso para profundizar en Spark y Scala? Eh, de hecho, si buscamos en foros de Internet, van a ver que lo que más abunda es información gratuita de Spark con Scala. Scala se usa mucho para el desarrollo en Spark. Y sí, literalmente ahí está toda la información de un curso gratuito. El problema es que está desordenado. Por ejemplo, hay que primero aprender la integración de on-premise a cloud. Luego hay que aprender la forma en cómo se cargan correctamente los data frames en memoria RAM. Luego hay que aprender pues varios puntos. Así que abunda mucho. El problema es que no está como en un curso bien estructurado. En los cursos generalmente les comparto en cada sesión los libros para que puedan aumentar el conocimiento o el acervo del tema técnico que se esté revisando en ese momento. Voy a enviarles también algunos libros el día lunes para que puedan consultarlos, pero les adelanto que si no tienes nociones de Big Data, no los vas a entender. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué certificaciones en escala recomiendas dar? Bueno, en los cursos que se dan en Big Data Academies se emite una certificación que es válida a nivel mundial, ya que somos partner de CertiProf. Pero adicionalmente, los cursos están orientados para prepararte a las certificaciones internacionales de los grandes proveedores de nube. Por ejemplo, el curso de Spark está orientado para certificarte en Databricks, el cual es una empresa que usa mucho Spark y es una de las certificaciones más importantes. También para la de Cloudera. Por ejemplo, el curso de arquitectura de Azure está orientado para que puedas certificarte en ser un arquitecto de soluciones sobre Azure, igual el de AWS o el de GCP. Eh, Ahora, en el caso de Scala, bueno, decir Scala es un término muy genérico. En Scala podemos hacer desde páginas web hasta microservicios, así que habría que especificar exactamente en qué nos queremos certificar en Scala. Si hablamos de temas de Big Data, la especialización ahí sería la de Databricks. Podríamos certificarnos en ser un Databricks Engineer, creo que le llaman, no recuerdo, pero sería una de las certificaciones que ofrece Databricks. Eh, para ingeniero de datos en Scala y de un proveedor acá, de hecho que sí, tendríamos que buscarlo en internet, estoy seguro que sí. Personalmente no lo conozco, pero sí, en las certificaciones de Spark y Scala son las que más abundan. Bien, cualquier otra consulta que tengan, ya en los materiales está mi correo, por ahí también pueden contactarme. El lunes les estarán enviando los materiales, los códigos de descuento y la grabación.
Espero que esto les haya servido para poder conocer o refinar estos conocimientos técnicos y ya conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias a todos por su asistencia.